Buenos días. Iniciamos nuestro foro y le voy a pasar la palabra al presidente de la Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Monterrey, el arquitecto Gilberto Rodríguez. Bueno, pues muy buenos días tengan todos ustedes, siendo las 10:30 del 3 de octubre de 2016. Tengo el gusto de abrir la sesión ordinaria número 225 de la Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Monterrey. El cuarto foro, Momento Metropolitano, el cual año con año tiene experiencias internacionales y locales que muestran mejores prácticas en urbanismo. Hoy Día Mundial del Hábitat inauguramos el Mes de la Ciudad, el cual concluye el Día del Urbanismo, el próximo 8 de noviembre. Durante este mes habrá una serie de eventos que inciden con el tema de hacer ciudad. Los invito a visitar la página de Facebook para enterarse de los eventos y de las asociaciones, instituciones y autoridades que formamos parte del mismo. Hoy queremos dar la bienvenida a un nuevo amigo de la Academia. Nos referimos a la empresa Kohler, quien a partir de hoy se une a nuestra misión de conocer, reconocer y dar a conocer la arquitectura y el urbanismo contemporáneo. Muchas gracias a Zoraida Trejo y a todo el equipo de Kohler en Monterrey. Académicos, arquitectos, profesores y estudiantes de arquitectura, amigos de la Academia y miembros de nuestra comunidad que nos honran hoy con su presencia. Y muy especialmente a Mónica Bertolino, a Felipe Correa, a Alfredo Garay y a Pablo Savid, nuestros ponentes invitados. Quiero también dar la bienvenida a algunas personalidades que nos acompañan el día de hoy: al ingeniero Gabriel Todd, director del Implant C de Monterrey; al arquitecto Diego Rodríguez, director del Departamento de Arquitectura del TEC de Monterrey; al ingeniero Humberto Leal, del Colegio de Evaluadores de Nuevo León; al ingeniero Fernando Maiz, miembro del Consejo del TEC de Monterrey, bienvenidos. Y también quiero dar la bienvenida a nuestras amigas Vanessa Bielma y Daniela Ruiz de Arc Daily, con quienes iniciamos ahora un convenio de colaboración para dar difusión a nuestras actividades en su prestigiada revista en línea. Me permito a continuación leer el programa del día. En unos momentos más comenzaremos con la conferencia de Pablo Savid, titulada Del urbanismo táctico a regeneración urbana de infraestructura, alternativas en la práctica urbana. A las 12 p.m. continuaremos con Mónica Bertolino, quien nos acompaña desde Argentina. Pablo Savid viene de Boston, con el título de su conferencia Geografía, Arquitectura y Ciudad. A las 4 de la tarde tocará el turno a Felipe Correa, quien nos acompaña también desde Boston, con su conferencia Arquitectura entre escalas, proyectos para la ciudad contemporánea. Y a las 6 p.m. cerraremos las ponencias con Freddy Garay, también de Argentina, con su conferencia El montaje de una intervención de urbanismo. Finalmente, a las 7:30 p.m. tendremos una mesa redonda donde participan nuestros 4 ponentes, Freddy Garay, Felipe Correa, Mónica Bertolino y Pablo Savid, acompañados por 2 personalidades locales que son Mari Carmen Elosúa y José Antonio Torre. Este panel o esta mesa será moderada por Fernando López, quien es el coordinador de nuestro evento. Para disfrutar mejor de nuestra sesión, les pedimos que apaguen sus celulares y que permanezcan en sus asientos hasta que concluya cada conferencia. A continuación, me permito presentar al arquitecto Fernando López, académico emérito de nuestro capítulo, quien será el conductor del foro. Fernando, por favor. Buenos días, muchas gracias por su presencia y participación en este cuarto foro, como ya lo anunció Gilberto, con nuestros 4 invitados. Tenemos un hilo conductor que tiene que ver con la ciudad, con proyectos estratégicos, con maneras de participación público-privadas y con la sociedad civil. También habrá un enfoque de la investigación aplicada y la enseñanza, las cátedras
y algunas escuelas de arquitectura. El día de hoy usaremos un sistema SLI.do. Es una aplicación que pueden poner en su teléfono o se puede ingresar por internet. Para cada evento de los que tenemos, tienes una imagen por ahí, el SLI.do, SLI.do, lo podemos consultar en internet o yo tengo aquí la aplicación, hashtag Pablo, es la primera sesión, cada una tendrá el nombre del ponente y la mesa redonda. En esta aplicación pueden hacer preguntas que se estarán registrando, las estaremos leyendo y habrá por ahí una votación también de las preguntas más aprobadas. Esta es la aplicación y para ingresar al evento presente es ese hashtag que está abajo. Si alguien quiere hacer la prueba, puede entrar a esta primera página que se va a abrir. Si es la primera vez que entras a la sesión, respondes que sí y enseguida. ¿Eso lo tienes en vivo? La gente vaya votando, se va a ver ahí el resultado en vivo. Si la gente sigue votando. Y ahí arriba en Votes vienen las personas que han estado participando en la aplicación. Entonces va a servir para que al momento que estén haciendo la pregunta en la aplicación esté reflejada en la pantalla. Bien. ¿Alguien tiene una pregunta de esto? Bien, vamos a hacer una prueba y es una manera de estar documentando las preguntas. Bueno, voy a presentar al primer ponente, Pablo Savid Buteler, de origen argentino, estudió en la Universidad Católica de Córdoba y posteriormente está graduado en la Universidad de Harvard con distinciones. Ha tenido diferentes posiciones académicas en Harvard, en Northeastern University, en la Roger Williams University, en Rhode Island School of Design, en el Instituto Di Tella de Buenos Aires. Tiene una larga trayectoria de proyectos y es principal de la firma Sasaki Arquitectos, conocido despacho de grandes proyectos. Es miembro del Comité Ejecutivo de Sasaki Asociados. Lidera los estudios urbano y de arquitectura institucional en la firma, con énfasis en la práctica internacional. Diseño urbano a la realización de edificios y espacios públicos. Diseño urbano y la planificación para distritos urbanos de edificios de infraestructura urbana. Pablo es certificado como LIIP AP, tiene diploma de arquitecto de la Universidad Católica de Córdoba. Tiene una gran experiencia institucional en diversos campus universitarios y proyectos institucionales, que lo que voy a nombrar son los diversos países, en Beirut, Líbano, en el Cairo, Egipto, en Estados Unidos, en Illinois, en Rock Island, en San Pablo, Minnesota, en Worcester, Massachusetts, en Pensilvania, en Maryland, en Singapur, en Ontario, en Chile, en Guatemala, en Arizona, en Líbano, en Indiana, en Pensilvania. La experiencia en proyectos urbanos en Abu Dhabi, en Beijing, China, en Corea, en Kuala Lumpur, en Grecia, en Croacia, en Emiratos Árabes, en Egipto, en Grecia, en China. Ha recibido diversos premios por los proyectos en los países antes mencionados, de la Sociedad de College University of Planning, de la American Planning Association, de Boston Society of Architects,
the Design Association of New England, American Institute of Architects, Intramural Recreational Sports Association, General Building Contractors Association, Athletic Business Magazine, School University Educational Interior Showcase, y en fin, una serie de la American Society of Landscape Architects, de la Boston Society of Landscape Architects. Pues sin más, le damos la bienvenida y le decimos: aquí estás en tu casa, Pablo, tienes la palabra, bienvenido. Bueno, buenos días, es un gusto estar con ustedes hoy. Quisiera agradecer a la Academia, específicamente a Gilberto Rodríguez por esta invitación, y también a Fernando López por invitarnos a participar en el foro. Me da ese especial gusto ser parte del lanzamiento del Mes de la Ciudad y anticipar el Día del Urbanismo. Ojalá tuviéramos estos días en Estados Unidos. Y lo que les quiero compartir hoy es un segmento de nuestra práctica profesional, esperando que ayude a ilustrar un poco nuestras preocupaciones como práctica que se dedica al urbanismo. Y en muy particular me voy a enfocar en una parte de los proyectos de realización urbana que tienen que ver con cómo disparar proyectos de magnitud de distintas maneras. Entonces, un poco un enfoque en estrategias de muy distinta escala, muy distinto tipo, para lograr emprender proyectos de ciudad. Algunos de ustedes conocen a la firma, dado que hemos tenido la suerte y la chance de trabajar en Monterrey, sobre todo con el TEC, a través de una colaboración que ya lleva varios años, y también con algunas empresas privadas del medio y otros lugares de México. Sasaki es una firma que está ubicada en Boston. Tiene la particularidad que no es una firma que se dedica a una disciplina profesional en particular, sino que se caracteriza por su naturaleza interdisciplinaria, que es parte de la vocación de la firma desde su creación, y que es un poco lo que define el ADN de la práctica y la vocación de sus profesionales. Estas son algunas de sus disciplinas profesionales. Y cuando definimos de qué se trata la oficina y el trabajo, cuando la describimos, decimos que es una oficina de equipos de trabajo, ¿no? Constantemente nos estamos recombinando con gente de distinto talento y background profesional para encarar proyectos de distinta magnitud. Pero la vocación de la oficina es esta de ayudar a definir el futuro del lugar, que es una idea bastante ambiciosa, y que voy a tratar de definir un poquito más a medida que avanza la charla. Algunos de los proyectos que yo diría que son de tipo emblemáticos de la oficina tienen que ver con propuestas muy ambiciosas, como hacer una nueva ciudad en uno de los anillos de Beijing, una ciudad agricultural, como es el caso de este proyecto en Zhongshuan. O, por ejemplo, imaginar una nueva capital de región, por ejemplo, en Malasia, o haber tenido la chance de participar en la planificación de 5 Olimpiadas, y en particular la de Beijing, o reimaginar el frente marino de Abu Dhabi en los Emiratos Árabes. Más cerca de casa, aquí en México, recientemente la chance de trabajar en un proyecto en la ciudad de León, en Guanajuato, para la conversión de un gran sitio de 100 hectáreas. Y como les mencionaba antes, este proyecto con el TEC de Monterrey, que comenzó con la idea de la planificación del distrito alrededor del tecnológico y luego evolucionó en la planificación del plan maestro del TEC, y distintos proyectos de implementación, edificios que
a corto plazo verán como parte del entorno del TEC, que he tenido el gusto de participar con profesionales locales como Gilberto Rodríguez también. Nuestra práctica nos ha llevado a todos los continentes y es parte de una de las razones por la cual Sasaki ha sido un lugar de tanto interés para mí. Y también nos ha ayudado a trabajar en un gran rango de escalas, desde la planificación a la implementación de espacios públicos, arquitectura, interiores, etc. Variando un poco entre la escala de una estrategia de desarrollo regional hasta la escala del artefacto, de la arquitectura, a escalas muy pequeñas. Este es el caso, por ejemplo, de un proyecto para el puerto de Los Ángeles, su reconversión reciente, o en este caso parte de los artefactos urbanos o equipamiento de proyectos como el nuevo Parque Central de Jiading en China. Y como les decía antes, en lo que me quisiera enfocar ahora es temas que nos preocupan actualmente en la oficina, con los grupos de trabajo, que tienen que ver con no esta escala tan ambiciosa de los grandes proyectos, sino con proyectos que son de corto plazo, de alto impacto y que tienen distintas escalas de intervención, pero tienen en común una idea de cómo casi de hacer rapid prototyping o estos prototipos rápidos de conversión para de alguna manera disparar proyectos a mucho más largo plazo, que son el común denominador de proyectos urbanos de gran porte. Entonces, para comenzar, vamos a empezar por casa, un ejercicio casi doméstico de la oficina, que se transformó en un proyecto de bastante visibilidad, pero estuvo hecho por un grupo de arquitectos paisajistas y arquitectos bastante jóvenes del estudio, basados en premisas muy simples que ahora les voy a mostrar. La idea de esto, desarrollar un prototipo para espacios públicos. Y el contexto de esa producción, algo que a mí me interesa mucho en particular, pero a muchos de mis colegas también, tiene que ver con el advenimiento de cambios muy significativos en la profesión, pero también en el medio, sobre todo el impacto de la interfase digital en la producción del trabajo, pero también del lado del cliente, del lado del usuario, de cómo la tecnología empieza a cambiar las expectativas y la velocidad del tiempo de entrega de proyectos de este tipo. Y en particular me refiero a temas como, por ejemplo, la posibilidad de imprimir en 3 dimensiones, esta idea de que desde el uso doméstico alguien tiene la chance de diseñar algo, desarrollar un prototipo y verificarlo inmediatamente, y luego hacer múltiples iteraciones, la idea de alguna manera perfeccionar ideas de diseño para ustedes que están en la Escuela de Arquitectura. Esto ya es una práctica común, pero también es práctica común para gente que de otras disciplinas, de otros intereses, que ya desde muy temprano comienzan a experimentar con esta idea de hacer proyectos. Relacionado a eso y toda esta idea o corriente de lo que nosotros denominamos la cultura de lechura o el maker culture, donde hay una especie de la democratización de la tecnología y una manera de trabajar con la materia de una manera muy directa, con esta idea de que en vez de anticipando al proyecto final, se hace como prototipo de testeo muy directo. Y luego, dos cosas que afectan mucho a nuestra práctica, pero que nos parecen fascinantes. La idea de que a través de la tecnología podemos sintetizar grandes segmentos de información, ¿no? El tema de usar las encuestas digitales como maneras de desarrollar mapeos de problemas complejos, solicitar opinión y luego, de alguna manera, hacer al usuario participante en los proyectos. Y por último, la idea de la virtualización. ¿Cómo hacer para modelar el impacto de un proyecto previo a construirlo, ¿no? Esta idea de que la tecnología digital nos permite
modelar la performance de un proyecto, no importa el tamaño que tenga, desde aspectos sustentables, tráfico, programas, etcétera, y verificarlo previo a su implementación. Entonces, con el ejemplo más pequeño de los que vamos a ver hoy, este es un proyecto que, como les decía, que se hizo dentro de la oficina con una premisa muy simple: crear un kit de componentes, un artefacto que pudiera transformarse en una serie de equipamiento para espacios públicos, con la idea de que fuera una especie de pop-up, un prototipo que uno pudiera montar y desmontar, luego trasladar a otros lugares. Y para agregarle un poquito de perversidad y complejidad al ejercicio, hacerlos todos de un mismo material y con la idea de que una persona lo pudiera montar y desmontar. Entonces un equipo en la oficina desarrolló este prototipo, que es uno de varios que se hicieron, con la idea de, no sé si se puede corregir esto, el lente ya está, la idea de que tomando con un material desarrollar una serie de módulos que permitieran a alguien hacer una especie de mini parque, carácter recreativo, para montar en distintos escenarios, ¿no? Ya sea espacios de jardines, parques, etcétera, con una idea de hacer espacio público a través de la apropiación. Y aquí ven algunos de esos escenarios. Lo que les decía antes, el tema de la fabricación o la idea de desarrollar el prototipo como parte del diseño, esto es trabajando en la oficina, el equipo que hizo el prototipo para este parque instantáneo, modelando con un solo material y testeando materiales, el material de la primera versión del prototipo fue un poliuretano de mucha densidad, muy poco peso, con la idea de que este módulo de parque pudiera ser transportado en una bicicleta. Y estos son algunos de los tests de ese primer prototipo en la oficina, con los distintos componentes una vez que están desplegados, ¿no? Este es el equipo de diseño que lo fabricó. Con esta noción de apropiación de espacio público, de alguna manera muy modesta, pero de otro lado bastante ambiciosa. Y bueno, el ultimate test, la idea de poder llevar esto a su lugar y finalmente colonizar espacios a medida de que uno se traslada. Este pequeño proyecto lo que tiene que interesante en la idea detrás del proyecto es esta noción de poder muy rápidamente pasar de concepto a implementación y a esta verificación, en este caso con usuarios, de ver qué tal funciona la idea, con la idea de después, dependiendo de la aceptación, ver si se procede a otros pasos de desarrollo y ejecución. Entonces, evolucionar desde esta idea bastante simple, pasando a proyectos un poco más ambiciosos. Hace unos años tuvimos la chance, nos invitaron con una autoridad de Boston, que es el Massachusetts Convention Center Authority, que es una agencia pública creada para la promoción del uso de eventos en una zona de Boston que se está desarrollando, que es el Seaport. La idea de hacer un espacio público temporario con muy bajo presupuesto para crear un primer destino público paisajístico donde se pudiera armar un primer módulo de comunidad para una zona que es realmente pasado industrial, con muy poco equipamiento, prácticamente nada de equipamiento. Para ponerlos en contextos, este es el proyecto de desarrollo, lo que está marcado en azul, no sé si se puede ver el puntero, y el proyecto que desarrollamos fue como la versión embrio de ese pequeño espacio verde que se encuentra en el centro, que es el único espacio verde, no había ninguno hasta ese momento, de todo este gran barrio de la zona del puerto de Boston. Entonces, la idea fue de que este proyecto de parque iba a durar 18 meses y su costo no más de $1.300.000, ¿no? Que para la economía de Boston es un proyecto bastante modesto.
y la envergadura del proyecto es alrededor de 3 manzanas urbanas, anticipando un poco las grandes infraestructuras de los edificios que lo van a rodear. El diseño en sí es una especie de alfombra con 3 segmentos de parque verde y una parte de programación. Y en su instalación, aquí se puede ver un poco los primeros edificios de condominios rodeando el espacio del centro de conferencias, varios otros edificios en construcción y el parque recién instalado con segmentos como esta especie de intersección que conecta el centro de convenciones con el primer módulo de vivienda, donde en realidad la materialidad fue muy mínima: pintura, iluminación, animación a través de módulos de camiones de comida, un lugar de eventos, que es una carpa desmontable también, y luego la mayor parte del presupuesto realmente utilizada en el equipamiento, sillas, lugares de juego, etcétera, y también la programación. Este es un tema que va a volver luego en la idea de la importancia de la programación del espacio público y de planificar para la operación. Esta idea de que un espacio no solo se tiene que crear el espacio público y esperar que la gente venga y lo use, sino que también se lo tiene que animar de alguna manera, entendiendo que se puede establecer un calendario de usos, de atracciones, etcétera, que le den vida al proyecto, pero también ayuden a generar comunidad. Estas son distintas fotos de los lugares, por ejemplo, de juego, recreación, reunión, de los distintos segmentos del parque y la parte con mayor equipamiento, y algunos de los eventos que de alguna manera transformaron este espacio perdido en un espacio destino para 4 barrios de la ciudad de Boston, y realmente desarrollando como alto nivel de comunidad con mínimo equipamiento, ¿no? Una de las conclusiones de haber hecho este proyecto es de que, a pesar de que se lo planeó para 18 meses de existencia, dado el éxito que tuvo esta especie de prototipo inicial, parte del parque va a ser parte de la estructura final del barrio del centro de convenciones, y el parque va a pasar a una segunda etapa de diseño y desarrollo con la cual la infraestructura va a ser más permanente, ¿no? Entonces, para una zona tan importante de la ciudad, un espacio tan pequeño alcanza a tener gran impacto social, comunitario y cívico, al punto de que madura como un destino que antes no existía, ¿no? Entonces, algo que vale la pena pensar es el poder de estas pequeñas, rápidas victorias sobre el espacio público, reclamando pedazos de infraestructura que no tienen gran utilidad en su momento. Escalando un poquito más esa idea de intervención rápida, este es un proyecto que desarrollamos en la ciudad de Detroit. Para aquellos que no conocen Detroit, es un fenómeno muy particular en la vida de las ciudades en Estados Unidos, porque es una ciudad que hace varios años está desapareciendo paulatinamente, ¿no? Cuando uno ve la mancha urbana de Detroit, ve cómo de a poco las manzanas empiezan a desaparecer, los edificios se demuelen, terrenos vagos, vacíos comienzan a aparecer, y hay toda una serie de experimentos pilotos de qué hacer con ese espacio nuevo que le hace perder densidad a la ciudad y que empieza a aislar a las comunidades alrededor de esos espacios. Entonces es un tema que preocupa a muchos. Detroit es la primera ciudad de Estados Unidos que fue en bancarrota recientemente. Y a propósito de la iniciativa de un ente público, que en realidad es la conjunción de 3 grupos de desarrollo que tiene a 3 entes académicos también, se logró hacer un primer proyecto unificado para esta zona que se llama Tech Town. Vincula a estas 2 universidades y un centro académico, ahora lo vamos a ver en un segundo, y toma un área bastante parecida al área del Seaport de Boston, que tiene condiciones similares por su falta de desarrollo, pero en este caso, en Detroit, tiene este tipo de condición por el tema que les mencionaba antes de la falta de dinámica económica urbana que permita que estos espacios se desarrollen o se llenen. Los 3 actores que les mencionaba son el
el Centro de Ciencias de Salud del Henry Ford Institute, el Wayne State University, y luego un centro, un colegio de estudios creativos, a quienes ayudamos a trabajar juntos con la idea de que en vez de desarrollar planes separados para cada una de sus instituciones, la idea de hacer un plan que fuera común, que ayudara a desarrollar una especie de marco urbano del cual todos se pudieran beneficiar. Cuando les mencionaba el tema de el rápido impacto de la tecnología y los medios para desarrollar un proyecto así, como parte de la metodología de la ideación del proyecto se usaron múltiples encuestas digitales para de alguna manera resolver temas como por ejemplo cuál es el área del proyecto, ¿no? Al ser un proyecto prácticamente ofrecido de privados a la ciudad, los límites del proyecto son difíciles de definir. Otros, como por ejemplo destinar cuáles son los nodos claves sobre los cuales intervenir, parte análisis del profesional y parte sugerencia de los vecinos, o pensar cuáles pueden ser los catalizadores de actividad pensando en áreas de desarrollo y sobre todo programas. Entonces, la plataforma virtual, digamos, del proyecto nos ayudó a definir una especie de huella total, una misión y un programa. Viendo un poco los objetivos más generales del proyecto, ven la línea de arriba, en la parte existente, la situación actual, un terreno en su 100% de área muy poco utilizado por lo que es el desarrollo arquitectónico. Prácticamente 30% del espacio son estacionamientos subusados, los edificios constituyen un 20%, con lo cual es una escala casi suburbana. Muy pocos programas, solamente 4. Y la idea de desarrollar o de alguna manera promover el desarrollo de una transformación bastante más ambiciosa con una población del sitio mayor, con una gran diversidad de usos también. No les voy a mostrar los detalles del proyecto en sí, pero sí quisiera mostrarles cómo de alguna manera se pensó hacer el comienzo del proyecto. Parte de lo que siempre hacemos es esta idea de tratar de promover una idea de conectividad que le da sentido y razón no solo al proyecto en sí, pero sino al proyecto en su contexto de barrio, el contexto de ciudad y contexto institucional. Trabajando con toda una serie de corredores, parte de la idea del proyecto simplemente fue conectar lo que existe y funciona para luego darle razón a lo que podría llegar a existir. Con esta idea de que cada una de esas infraestructuras, espacio abierto, espacio de edificios, programas interesantes, adquieren una identidad mucho más pública y de alguna manera se transformen en motivadores de puntos de encuentro, convergencia urbana, actividad, otros usos relacionados, etc. Para lograr una visión que a largo plazo tendría este tipo de configuración, con paisaje urbano que hoy en día no existe, con mayores programas, mayores densidad. Pero el punto que les quiero recalcar hoy es cómo hace uno para empezar un proyecto de este tipo y cómo hace para que tome masa crítica rápidamente en su comienzo. Entonces la idea fue poner gran énfasis en el espacio público y en la programación, sacando de varios de estos edificios y centros existentes parte de esos programas que tienen alta visibilidad y que tienen mayor impacto en la comunidad. Y luego apoyándolos con usos como por ejemplo vivienda, que apoyarían un poco la idea de vida comunitaria en el lugar. A largo plazo, varias nociones de cómo hacer todo el desarrollo sustentable con cada uno de sus componentes, pero si ven un poco el comienzo del proyecto, en el primer cuadro, la idea es prácticamente hacer un evento. Entonces, no es tanto la forma lo que nos preocupaba, sino el tema de desarrollar una especie de foco de atención promovido a través de los medios a propósito de un lugar que nos ayudaran a catapultar una primer serie de actividad, reforzado luego por un segundo lugar, esta idea de una especie de plaza con actividades, donde esa idea de traer parte de los usos que funcionan hoy en día dentro del ámbito público. Este es el proyecto hoy en día, bueno, o hace unos años, un par de años, y la idea de la transformación es, como el proyecto anterior,
es relativamente básica. El tema de trabajar sobre la superficie, transformar con medios muy económicos el espacio público, atraer programación y actividad a través de espacios que son prácticamente temporarios o de muy bajo impacto, y de alguna manera empezar a cambiar el paisaje urbano, pero más que nada dinamizar la actividad de los puntos de encuentro. Entonces, es un proyecto que tiene medios tan económicos como pintura en los pisos y en distintas superficies, estructuras temporarias, luces de colores, bueno, toda una serie y también, ¿por qué no?, estructuras móviles para puntos de encuentro, trabajo, etcétera, lugares de colaboración, que en su manifestación física son prácticamente proyectos casi de happening, ¿no? La idea de una plaza dedicada a la idea de manufactura, proyectos, aprovechando que las tres instituciones comparten la noción de desarrollar proyectos a través de la tecnología, biotecnología y ciencias de la salud, y usar el espacio público como una especie de showcase para que eso pueda suceder. Y como parte de eso también desarrollar comunidad, algo que realmente este lugar no tiene y que pensamos que podría tener. Esos primeros tres proyectos serían dentro de la categoría de muy bajo costo, alto impacto, y ahora creciendo un poquito en escala y también en ambición. Una idea de cómo entonces lograr algo similar, un proyecto de rápida implementación, pero con gran impacto urbano. Muchos de ustedes conocen, por ejemplo, el efecto que un proyecto como el Highline en Nueva York ha tenido en toda la zona de Lower Manhattan, y el impacto no solo económico, turístico, todo relacionado social, cambiando la dinámica de la ciudad en cierta forma y creando un gran foco de atención, con lo que fue la conversión de una infraestructura existente que estuvo abandonada por años, ¿no? Me acuerdo de haber visitado el Highline. Para poder subir a las vías del tren había que pagarle a la gente que estaba en los estacionamientos debajo, en el Meatpacking District, y uno subía a su propio riesgo a ver lo que había. Algo muy curioso, si uno ve fotos de cómo era entonces y cómo es ahora, el paisaje es bastante similar a lo que era cuando estaba abandonado. En este caso tuvimos la suerte de trabajar con la ciudad de Chicago y con también otra agencia pública de desarrollo que tomó un segmento que vamos a ver en un momento de la infraestructura del río. Para los que conocen Chicago, el río es una muy buena manera de ver el increíble panorama arquitectónico que la ciudad tiene, pero como destino el río en sí mismo no tiene prácticamente actividad, o no tuvo, ¿no? Entonces, el pasado del río fue industrial, ¿no?, de infraestructuras, una vocación netamente digamos, laboral y económica, que no tenía para nada la idea de ámbito público. Uno de los proyectos seminales que transformaron a la ciudad fue la introducción de la autopista, sobre todo esta Walkerway o Walker Drive, que ata todo el río con el centro de la ciudad y que permitió esa especie de secuencia como uno puede ver la ciudad de otra manera, pero definitivamente destinada al automóvil. Y son imágenes de, por ejemplo, 1910, 1920. Para los años 70 la estructura urbana de Chicago ya estaba consolidada, los puentes de alguna manera conectando una margen y otra del río, pero la infraestructura del borde del río seguía siendo todavía industrial y con muy poco uso. En su visión original tuvo una vocación pública, que se puede ver un poquito en la zona esta blanca, con lo que sería la arcada, un espacio de muy poca dimensión debajo de la autopista, con la idea de tener comercios y áreas peatonales. Y con el tiempo, fotos más recientes y de hace un par de años, todo ese espacio se abandonó. Entonces, con gran visión, esta agencia pública hizo este concurso para reimaginar el borde del río con la idea de que fuera un destino público, ¿no? Muy similar a la idea de New York en cómo reemprender esta idea del Highland, con la noción de una especie de parque lineal que devolviera la margen del río y sobre todo la superficie, la elevación del río con el resto de la ciudad. Entonces el proyecto es una serie de intervenciones muy simples
espacios públicos de distintas formas que tienen que ver con actividades en conexión entre la ciudad y el agua, y de alguna manera con reimaginar completamente esa infraestructura que estaba perdida con una visión de carácter mucho más público, recreativo y también comercial. Estos son los distintos segmentos, la marina, la bahía, la plaza, el teatro, etcétera, que son nociones casi uniprogramáticas desde el punto de vista de tipologías de paisaje, pero que son bastante más diversas desde el punto de vista operativo y de destinos. Entonces aquí ven las primeras tipologías, y en relación al paisaje, ¿no? Chicago y sobre todo esa zona no tiene prácticamente nada de paisaje público, de la forma de vegetación, que promueve una interacción mucho más directa entre, como por ejemplo pasa en el Highland, pasa en varios otros grandes espacios públicos norteamericanos, la idea de tener un contacto directo con el hábitat. Y parte del proyecto operó al nivel de la escala de cómo pensar estas tipologías a grande escala, pero la otra también de mirar muy de cerca los espacios donde la gente entra en contacto directo con el medio y la vegetación, pero también aprovechando cada segmento de infraestructura como los muelles o los espigones para regenerar hábitats de plantas y de peces, por ejemplo, como parte del medio del río. Aquí ven la implementación de esos jardines flotantes que son parte de la nueva margen del río. Y pensando el tema de la infraestructura, un proyecto muy difícil de hacer, hay parte del costo porque bueno, se tuvo que trabajar con barges o con lanchas prácticamente haciendo toda la construcción. Pero algo que fue como una especie de breakthrough que permitió al proyecto hacer esta tremenda transformación fue la idea de decretar una franja de 25 pies, ¿no? Sería 7 metros y medio, 8 metros, aumentando el borde del río, el borde construido del río, para poder de alguna manera pasar de esta especie de sección tan económica de los andariveles públicos a lo que es esta especie de gran plaza lineal que se va articulando alrededor de cada segmento entre puentes. Y aquí ven un poco la secuencia de implementación, con toda la complejidad que tuvo, pero dentro de todo un proyecto de alta velocidad, ¿no? Es un proyecto que primera etapa se desarrolló en un año y ahora va en su segunda y tercera etapa, pero luego ven un poco el impacto de la transformación, ¿no? Parte de lo más importante del proyecto es haber logrado esta conectividad peatonal entre el piso de la calle y las veredas con el nuevo piso al borde del río, ¿no? La intención de poner la gente al borde del agua, y luego reclamar la infraestructura esta más cavernosa de lo que sería la estructura debajo de la autopista para poner de nuevo en valor lo que era la idea de las estructuras comerciales que se perdieron en su momento. Entonces, también como les mencionaba antes, parte de lo que hace este proyecto un atractivo, pero también lo hace muy exitoso, es la idea de este equipamiento comercial que ayuda de alguna manera a sostener al espacio en general, ¿no? Entonces, bueno, este es uno de los espacios más dramáticos, que es esta especie de anfiteatro, pero que en realidad es la manera de conectar de manera accesible la parte superior a la parte inferior del proyecto, donde hay un gran cambio de escala. Y aquí ven estas rampas que permiten que sea de accesibilidad universal, ¿no? Pero la otra parte, la contraparte digamos, el impulso comercial, es una idea de cómo darle sustentabilidad al proyecto, donde, por ejemplo, el comercio, que ahora constituye la parte de esta zona baja de gran participación en el espacio público, genera valor, genera potencial económico para el mantenimiento de este espacio que es tan caro. Y la otra parte que es importante de un proyecto así es la idea de la programación, ¿no? Hace 10 años jamás hubiéramos pensado andar en kayak en un lugar así, y de repente ahora es parte de un programa recreativo metropolitano de mucho impacto, ¿no? Pero más que nada lo importante es esta idea de un nuevo destino social que de alguna manera cambia de manera muy sustantiva la percepción de la ciudad, ¿no? Y que da como un nuevo foco comunitario. Entonces, el nivel de impacto de este proyecto es muy sustantivo. Cuando recién
ha tenido una tercera parte de implementación. Y para terminar, también pensando esta idea de proyectos que tienen miro Fernando porque vamos de tiempo. La idea de pensar proyectos piloto, pensando de alguna manera la idea de cuál es un problema que nos interesa muchísimo, cuál es la huella ideal de un proyecto urbano para que sea sostenible en sí mismo, ¿no? La idea de la autosustentación o autocontención. Yo nací en una pequeña... Les vendieron mi plática como de Estados Unidos, pero en realidad admito que soy de un pequeño pueblo de La Pampa, Argentina. Y tuve la suerte de crecer en esta pequeña ciudad, que una vez que pude ir a la Escuela de Arquitectura y empezando a apreciar un poco la dinámica de las ciudades, siempre pensé que tenía el potencial de ser totalmente autosustentable, ¿no? Una dimensión ideal, un rango ideal de tamaño, todos los usos comerciales rodeados de muy rica agricultura, una de las zonas de producción agricultural de Argentina más ricas, y sin embargo con todos los problemas de ser una ciudad remota y no poder de alguna manera lograr un balance por sí misma. La idea de este proyecto, que es un proyecto en la zona suburbana, digamos, o una región externa a Manila, en Filipinas, comienza con la idea de promover una comunidad totalmente sustentable. Curiosamente se llama Ananá esta comunidad, y tiene que ver con el cultivo de ananás o pineapples y varios otros productos de producción de agricultura. La idea en sí misma era hacer un poco contra el modelo prevalente de desarrollo, hacer una ciudad donde se repiensa la densidad urbana ideal para que haya espacios de producción de agricultura domiciliares, ¿no?, de cada vivienda, comunitarias de barrio y luego comerciales en distintas proporciones, aprovechando un hábitat muy particular, que es una zona mesopotámica, ¿no?, entre ríos, que tienen una conexión con un lago que los nutre muy cerca de la capital. Entonces, si ven la imagen de la izquierda, el modelo prevalente hoy en día, la suburbanización, el desarrollo constante que va tomando, reclamando tierra verde virgen, que es virgen o agricultural, y luego la agricultura que se va cada vez más a las afueras, lugares de mayor dificultad de producción. Entonces, la idea fue decir, bueno, paremos este paradigma, invirtamos en el otro, la imagen de la derecha superior, donde la conexión entre lo urbano y lo agricultural, el campo, de alguna manera ciudad y campo se conectan. Les mencionaba esta idea del sitio Entre Ríos. Entonces, la idea fue poner todo el desarrollo de esta pequeña comunidad en esa zona y luego conectarla de punta a punta prácticamente entre los dos sistemas de los ríos, esta especie de la cuenca de la zona, con estos corredores polinizadores que comunican el ecosistema verde del sitio. Entonces, uno de los temas que a mí más me interesa de este proyecto es repensar la sección típica del barrio, ¿no?, donde si usáramos prototipos típicos de pequeña comunidad, estaríamos viendo un nivel de densidad o de huella edilicia contra el espacio público bastante más densa, cuando en realidad aquí se da un poco más de tierra al espacio público, pero ese espacio público o paisaje productor, ¿no? Entonces, en esta primera diapositiva se ven la zona de las viviendas, que son viviendas tipo townhouse, y luego los tres segmentos, lo vamos a ver un poquito más en detalle. A ver, creo que se me perdió una diapositiva. Tres segmentos, uno que es domiciliar, el segundo comunitario, el tercero comercial, los
rangos de uso son 20% para la vivienda, un 20% para la parte comunitaria y un 60% para la parte de producción comercial, donde toda la producción es totalmente local. Una de las cosas que hicimos trabajando con el ente que promueve esta comunidad, la idea de abandonar los cultivos típicos, ¿no? Les decía que se llama ananás la comunidad porque tiende a usar cultivos de un solo tipo, no rotar la tierra, no alternar con otros tipos de cultivos. Entonces la idea de hacer un calendario durante el año y durante segmentos de 5 o 10 años, todo el cultivo va cambiando, va rotando de acuerdo a las estaciones y también los ciclos económicos, y luego eso contribuye a que todo la generación, digamos, de lo que es la producción de comida, de no solo la ciudad, sino también de comercialización externa, se hace en ese lugar, y luego todo lo que sería la basura que se produce se vuelve a incorporar al ciclo como parte de el programa de agricultura. Entonces aquí ven un poco los resultados. La manzana típica es una manzana bastante atípica en términos de configuración, tiene mucho que ver con el tema del el aprovechamiento de los vientos y la orientación solar, pero más que nada con esa idea de cuál es la huella fundamental para poder lograr este nivel de sustentabilidad. Y desde el bloque domiciliario a las partes más urbanas, la idea de que la cadena esta no termina, ¿no? Donde todo contribuye al ecosistema, la idea de los drenajes, la idea de que la vegetación es constante y de alguna manera le da carácter, pero también funcionamiento al paisaje urbano completamente. Y espacios recreativos como cualquier otra ciudad, pero de alguna manera con esta idea de que todo contribuye a una especie de ecosistema bastante mayor, y donde el urbanismo no es tan pensado desde la forma o desde la política, sino más bien desde la idea de la comprensión de un ciclo total donde cada parte contribuye al todo. Y este es un poco el ejemplo del ciclo total, ¿no? Donde esta especie de huella de ciudad de alguna manera es totalmente autocontenida. Y con eso dejo de hablar y los invito a hacer preguntas. Quisiéramos tener algunas preguntas, alguna plática con el público. Aquí hay ya 2 preguntas, 3. Y empezamos, Ricardo. No sé si podemos pasarle Si quieres, pásame el micrófono y yo ahorita le paso a Pablo. En nuestra realidad mexicana y neolonesa, en particular en Monterrey, esta idea que mencionas para tener una estrategia de alta velocidad, bajo costo y gran impacto, se me hace que ha faltado armar mejor los cables o los hilos de las instituciones involucradas. Se habla mucho de que los vecinos son importantes o las instituciones próximas, ya sean públicas o privadas, pero la realidad es que en este caso, en nuestra ciudad, el espacio público es poco considerado y esa dimensión pública de las instituciones tampoco lo juegan. ¿Qué se puede hacer? Particularmente Detroit, que es una ciudad que está en problemas, para mí parecida a Monterrey, es un ejemplo perfecto de cómo se podría echar a andar algo, pero no sé si se tuvieron resultados o está muy reciente, o cuál es la estrategia, digamos, urbana, arquitectónica, económica y social. Bueno, ¿cuánto tiempo tienen para la respuesta? No, muy buena pregunta. Esta pregunta que hacías es algo que yo creo que nosotros hemos aprendido a través de los años, ¿no? Como proyectistas nos hemos frustrado muchas veces de la imposibilidad de implementar rápidamente, de poder convertir proyectos muy ambiciosos en realidades. Y una de las lecciones más grandes no tenían que ver en realidad con los problemas de diseño, sino problemas de
de cómo hacer para lograr el equipo correcto para promover un proyecto, ¿no? Y creo que las mejores lecciones están ahí. Yo tuve la chance de participar, por ejemplo, en el proyecto Distrito Tech, que es un proyecto muy similar a algunos de estos que vimos, ¿no? Como el de Detroit, por ejemplo, que comienza de la voluntad de un privado, ¿no? Como una institución que por distintas motivaciones decide repensar la esfera, digamos, de influencia de la institución como un problema que tiene que ver con el barrio, con la metrópolis, etc. Y lo interesante de eso es que, esto lo conversamos con varios panelistas antes, en Latinoamérica estamos acostumbrados un poco a esperar que las autoridades nos den el marco para poder desarrollar ese tipo de intervención, pero en realidad muchas veces las autoridades llegan a un nivel, digamos, de entendimiento de usos de suelos, no necesariamente de proyectos catalistas de conversión, y muchas veces la vinculación del privado con el ente público es la manera de lograr eso, ¿no? Una manera de lograr, de disparar eso es empezar a pensar, el espacio público es importante para el desarrollo de cualquier privado. Y esa es una primera realización o descubrimiento o aceptación a la que hay que llegar, entendiendo de que todo el mundo se beneficia de proyectos de este tipo donde uno puede lograr cambiar el aspecto, la funcionalidad de un lugar. Hay mayor rendimiento económico, hay mucho mejor producción de actividad cívica, se logra mayor seguridad. Entonces hay que llegar a ese punto de aceptación de que proyectos de menor escala, mayor escala tienen un beneficio público muy alto, así como también asegurarse de que los desarrolladores privados entiendan que tienen una responsabilidad cívica de darle a la ciudad no una cesión de tierra simbólica en el peor lugar desarrollable, sino la idea de conectar con la ciudad, ¿no? Los proyectos, si ven estos proyectos que les mostraba, por ejemplo, Chicago, hablando del Highland, han generado increíble potencial de desarrollo para otros desarrolladores, con lo cual, siendo actor de esas corporaciones, uno puede decidir el futuro de la ciudad de una manera de gran alto impacto, pero se tiene que comenzar desde ahí. Si el ente público no lo promueve, pueden ser asociaciones o agrupaciones de privados que hacen la promoción del proyecto. Creo que hay muchas lecciones de cómo hacer para hacerlo comenzar a un proyecto de ese tipo, desde, por ejemplo, el de Detroit. El proyecto no va a la autoridad hasta que no hay una idea de cómo el ente lo va a promover, cuál es la escala del proyecto, cuáles son las intenciones, una idea de programa, un compromiso de desarrollo. Y cuando esa plataforma está lista, entonces las conversaciones comienzan, ¿no? Y en nuestra experiencia es muy raro que un ente gubernamental le diga que no a un proyecto de ese tipo, ¿no? Cuando las intenciones son tan positivas. Entonces, si la ciudad no produjo el marco para hacerlo, por lo general siempre se adapta ¿no? de manera más reaccionaria, pero le da algo, en el caso de aprobaciones, permisos, como el marco legal que permite que el proyecto suceda. Entonces es un proceso bastante iterativo y tiene distintas escalas, ¿no? No sé si contesta. En el proyecto de Filipinas tienes tres tipos de parcelas, uno que es privado, comunitario y para comercio, ¿no? ¿Quién maneja esas parcelas? Tienes que educar a la gente sobre agricultura, cómo cultivar, el gobierno cómo interviene en esto y cómo repartes estos productos después que ya están cultivados. Sí, buena pregunta. Esta comunidad se desarrolla en una zona agricultural que ya existe y tiene producción. El ente que promueve el proyecto es el ente que maneja la división del territorio, pero también el aspecto económico. Cómo funciona, quién puede utilizar qué cosa, de dónde, el ciclo económico completo. Pensando es un modelo de agricultura intensiva. Entonces el gobierno solo participa con los permisos, ¿no? Con hacer
hacer este tipo de proyecto, como dirían acá, una especie de conjunto urbano especial que tiene normativa que se puede implementar. El privado hace el 95% restante. Las familias que viven hoy en día en un territorio mucho más grande son las que participan en gran parte de la vivienda, prácticamente la mitad de lo que se mostraba. Ellos tienen una designación del espacio para cultivo personal, que es algo que ya hacen en las distintas fincas que están desperdigadas por toda la zona. Hay un 20% que es este ente comunal, que es de esta nueva pequeña ciudad, donde se hace otro tipo de cultivo. Esa es otra franja del 20% que está al lado de las viviendas. Y luego el 60% es lo que se reserva para el cultivo intensivo de los productores que luego exportan su producto, ¿no? Y que tienen el mayor impacto, volumen, digamos, más de tipo industrial del desarrollo de la tierra, que hoy en día lo tienen también, pero han hecho el compromiso de participar dentro de la comunidad. Entonces está muy bien delimitado de manera legal y de la organización del territorio qué le corresponde a quién, pero hay un ente que es de la ciudad, o sea, un ente público de esta nueva ciudad que coordina el desarrollo de cada uno de esos proyectos. Luego, para los que viven ahí, cada uno decide cuánto es de consumo interno y cuánto es de desarrollo comercial para sus pequeños comercios, etc. Si puedes pasar el micrófono aquí a Ignacio Landa. ¿Era esa pregunta? Bien. Básicamente, y lo que quería preguntarte es cómo dentro de la planeación, ¿qué sucede cuando no se cumple? ¿Cuáles son las reglas que tienen para decir, oye, dijiste que ibas a participar y luego no participaste? O sea, ¿hay algún reglamento o algo para poder tenerlo? ¿Y cómo ha tenido ahorita en la vida práctica? No sé si ya está implementado realmente ese proyecto para poder decir qué ha sucedido, cuáles son los principales conflictos que han tenido. Exacto. Es una buena pregunta. Yo creo que quizás Freddy va a tocar esto luego también. La figura más popular de desarrollo de estos proyectos es como lo que conocemos como fideicomiso, ¿no? O consorcios que tienen un reglamento y tienen obligaciones. La primera instancia es cuando el municipio toma el proyecto, lo adopta como ley, digamos, ¿no? y le da formato legal para que se pueda desarrollar, ¿no? Entonces la tierra tiene el derecho de la utilización, etc. El ente que maneja el proyecto desarrolla esta especie de convenio legal en formato de fideicomiso, donde hay actores iniciales que son los promotores del proyecto, pero luego hay actores secundarios, terciarios, que son los desarrolladores, gente que va a venir a vivir en estos lugares, que participan de este contrato, ¿no? Donde hay obligaciones muy específicas. ¿Sí? Por ejemplo, pueden ser provisiones muy simples de tiempo de desarrollo. Si un proyecto no se desarrolla, se vuelve a ceder la tierra, ¿no? Entonces, esos mecanismos son muy, muy efectivos y son complejos de redactar, pero una vez que se celebran de esa manera, le dan una cierta rigor de implementación que de otra manera no lo tendría. Si uno abandona el proyecto en la etapa del marco legal, no hay ninguna obligación para nadie desarrollar. Entonces, la idea es prevenir la especulación, ¿no? La especulación sobre la tierra, que tiende a afectar a proyectos de este tipo. Sí, no sé cómo hacemos con lo que aparece aquí. ¿Qué tal? Buenos días. Ahorita vamos a tomar las preguntas que quedan aquí. Pasamos a la del joven y... Sí, nada más un tema muy importante. La programación de los espacios públicos es exitosa para un proyecto, no sé, departamentos, un conjunto habitacional, porque luego termina siendo una construcción que queda en el olvido y como no hay esas actividades, pues tiende a ser un proyecto que está, defectuoso, por así decirlo, con esa palabra. ¿Alguna recomendación sobre esa programación de espacios públicos para darle vida a esos proyectos? Sí, hay casos de estudios muy interesantes. Este es un tema que si me hubieras hecho la pregunta hace 10 años no hubiera sabido contestar.
Un primer proyecto del que muchos aprendimos en Estados Unidos fue la Biblioteca Pública de Nueva York, el proyecto que se llama Bryant Park, este parque que está a su alrededor. La biblioteca se restauró hace años y luego se hizo este proyecto de revitalización del espacio público que estaba muy abandonado y que es un destino público muy, muy importante en Nueva York, pero lo que se hizo por primera vez fue hacer este ente operador del proyecto y con la idea de que el espacio se podía rentar y que se podía tener comercio para pagar el mantenimiento del espacio público. Eso fue una idea bastante novedosa que tuvo alto impacto, ¿no? Entonces una persona en particular llevó el desarrollo de este proyecto. Esto, si lo buscas en Google, sale mucha información de eso, y es un proyecto que no solo alcanza a pagar el mantenimiento. Si vas hoy en día a ver el proyecto, hay hasta biblioteca pública, ¿no? Uno puede sacar libros, CDs en el espacio público, en el paisaje urbano de fuera, hay cafés, etcétera. Pero todo eso ayuda a pagar el mantenimiento del espacio, inclusive a promover eventos, ¿no? El tema de que hay cine los miércoles y hay otros eventos que son para toda la ciudad, ni siquiera para el espacio en sí mismo. Entonces, hay un aspecto de que el espacio público puede generar dinero para autosostenerse y también promover comunidad. El otro proyecto similar que está teniendo altísimo impacto en la transformación también de Nueva York, que es el borde del río en Brooklyn, que también con una idea similar. Un proyecto muy grande que abarca toda la costa, pero específicamente buscó hacer terrenos de desarrollo inmobiliario que ayudaran a pagar el resto del proyecto, porque ese proyecto tiene un costo muy alto de infraestructura, la conversión de los piers, y de alguna manera balancea entonces el costo del proyecto, ¿no? Todo está manejado por un ente que se destina para poder operarlo. Y yo creo que eso es cada vez más común, ¿no? El caso de Chicago es similar, de cómo hacer un marco operativo y cómo pensar la programación que de alguna manera garantiza que el espacio público le da vida a todo alrededor. Que todos los desarrolladores que luego toman sus parcelas se benefician de ese nivel de actividad, ¿no? Bien, vamos a atender un poquito algunas de las preguntas que están aquí. ¿Quién nos organiza? Esa ya fue respondida. ¿Quién nos organiza y es responsable de la misma? ¿En qué año se hizo el proyecto de Chicago? El proyecto comenzó hace 4 años, desde que se anunció. La duración del proyecto en sí, nosotros hemos estado trabajando en las distintas etapas desde entonces, pero la primera fase se hizo muy rápido, ¿no? Fue prácticamente un año de diseño, un año de implementación, un poco más de un año para la implementación y la apertura, y el proyecto sigue ahora con sus siguientes fases. Vi pasar una que decía, ¿cómo logran que la comunidad acepte el proyecto? Perdón, me distraje con el de la pintura. No, ¿cómo logran que la comunidad acepte el proyecto? Que acepte, bueno, eso que les decía, el tema de aprovechar las redes sociales, la accesibilidad a la tecnología. Por ejemplo, si quisiéramos tener un foro para el desarrollo del proyecto de Detroit o cualquiera de los que vimos y juntar a 10.000 personas, 2.000 personas, es prácticamente imposible, pero lograr que alguien conteste una encuesta online es muy fácil. Hay que seducir un poco porque a nadie le gustan las encuestas, pero por ejemplo la manera de pensar la propuesta del proyecto como el de Detroit, pero por ejemplo con el Distrito Tech hicimos algo similar, usamos muchas encuestas para lograr hacer estos polls de opinión, a ver de qué es lo que la gente quisiera hacer. Esa primera llegada crea un alto nivel de aceptación. Cuando uno luego hace un foro para invitar a la gente, ya le está hablando a gente que se siente parte del proyecto. Ya han dado su opinión, ve que la opinión de alguna manera se está tomando en cuenta y son mucho más proactivos en su participación. Entonces hay muchas maneras de lograr que la comunidad llegue al proyecto. Hay que ser astuto en qué momento uno sale a comunicar, y por eso hay que pensar con mucho cuidado cómo hacer para atraer el interés de la comunidad, hacerlos participar de una manera que es real
y luego utilizar todos esos hallazgos de las sugerencias, destilarlos de una manera de que convierte al crítico o a la persona que opina en un actor del proyecto. Pero creo que está cada vez más y más aceptado esa idea de participación, ¿no? ¿Cuánto tiempo transcurre, por ejemplo, en Chicago, entre que inician el proyecto y ocurre la obra? Y un par de años, y luego bastante más trabajo que yo no sé cuánto tardó para realmente organizar al ente que lanzó el proyecto, ¿no? Como tal. Pero en otros proyectos ese periodo puede ser bastante rápido. ¿No? Estamos hablando de meses a un año de constituir todo legalmente, comercialmente, etc. Me imagino que hay proyectos que les cambia de alcalde. Sí. Transcurre el tiempo que no está el mismo alcalde original. ¿Cómo le hacen para coordinar ahí? ¿Con quién coordinan? ¿Cómo? Es un problema, eso lo vamos a ver durante todo el día. Porque lamentablemente la planificación se maneja desde el gobierno y hay una vez que se produce este ente que maneja el proyecto como independiente de la Oficina Central de Planificación o la dependencia gubernamental, el proyecto ya marcha en sí mismo, y a menos que haya un decreto de ley que lo detiene, es muy difícil que se pueda detener. Pero lo más frágil es el tema del tiempo político de la administración y cómo hacer para que una agencia de planificación, un equipo de planificación, permita la continuidad de proyectos de ese tipo. Hablábamos ayer que en algunos casos esas agencias son independientes del tiempo de cambio de gobierno, pero a veces sufren también, lamentablemente. En el proyecto de Ananas, así se pronuncia, sí, es como muy anticipado, se planea con mucho tiempo. Nosotros atendemos aquí la urgencia, el problema que ya ocurrió en un crucero en determinado punto de la ciudad. Nos faltan proyectos para la ciudad, pero también nos faltan los proyectos de afuera de la ciudad que se han mencionado por años: la zona citrícola, Linares, la zona fronteriza, y pues son palabras, no hemos podido llegar a la acción, ¿verdad? Entonces ese proyecto de la comunidad, como cuánto tiempo podría transcurrir entre la planeación y que suceda. ¿A la implementación? Sí. No, yo creo que bastante rápido, sobre todo si el equipo de desarrollo ya está en su lugar. Comenzar un proyecto así, definir el equipo y el ente promotor, en ese caso fue bastante rápido. El tema de tener como el segundo equipo de inversión, ¿no? Y los participantes del fideicomiso, eso es más complejo, a veces tarda más tiempo. Hay ejemplos en Latinoamérica muy interesantes, similares, no del mismo tipo, pero en Ecuador está este proyecto de Yachay, ¿no? Se la conoce como la ciudad del conocimiento. Es una zona de agricultura que se creó por decreto presidencial. Entonces, con alta velocidad se pasó del marco legal al equipo de implementación, a una empresa nacional de construcción para el desarrollo del proyecto, y que es similar desde el punto de vista de que trata de desarrollar de manera más intensiva, comunicar comunidades agrícolas, promover la investigación y el desarrollo apoyados por universidades, y luego la práctica en su lugar. Ese proyecto de concepción se tardó mucho tiempo en lograr un convenio internacional que generó primer donativo de fondos y el primer proyecto de planificación, pero luego pasar de decreto de ley a implementación fue un periodo de 3 años, y estoy hablando de decreto de ley, edificios habitados, ¿no? Voy a leer las preguntas, pero mientras, comentabas ayer que en Sasaki hay la política de que, a pesar de que viajas mucho y estás siempre en los proyectos, hay la política de que estés involucrado siempre en la enseñanza, en las universidades. ¿Cómo? Sí, eso es para nosotros es muy importante, ¿no? Nosotros aprendemos a través de nuestra conexión con academia, y como política oficina, apoyamos a que los profesionales de la oficina, no solo los dueños, los socios, sino gente de distintos niveles,
que enseñen y que traigan también a sus estudiantes a participar en muchos de los proyectos. Nosotros, hay muchos beneficios de eso. Uno es como decimos en Argentina, semillero de gran talento, ¿no? Muchos de nuestros empleados vienen de la escuela porque quieren trabajar con sus profesores, muy simple, pero nos permite trabajar con gente de muy alto nivel, a quienes ya conocemos, porque está la interfase con los profesores. También, como nosotros tenemos toda esta rama de proyectos institucionales que es muy importante, las universidades son nuestros clientes y nos gusta hacer investigación con ellos, ¿no? ¿Qué mejor para todos estos proyectos los cuales queremos investigar, ya sea tecnología, programas, productos? Nada mejor que tener un equipo comprometido del lado académico y trabajar un poco de la mano. Y muchos de nuestros proyectos tienen eso, ¿no? Por ejemplo, con el TEC tenemos un convenio donde tenemos alumnos que trabajan en la oficina, ¿no? Una especie de pasantía que se va rotando, pero ese tipo de convenio también, que es el nivel más simple de colaboración, lo tenemos con varias universidades de distintos lugares del mundo, ¿no? Entonces, la idea es que hay una rotación de talento de que le aporta mucho a la comunidad de la oficina, pero también nos da la chance de fortalecer vínculos. Pasamos las preguntas así. ¿Cuál es la que tiene más votos? ¿Quién los organiza? ¿En qué año? ¿Qué tan cooperativas fueron las autoridades gubernamentales en el proyecto de Chicago? Muy cooperativas, ¿no? Dieron el marco para hacer proyectos. Yo creo que habiendo seguido el impacto que tuvo la primera fase, que son un borde de 3 manzanas, mucho más comprometidas todavía, ¿no? Por ahí había una pregunta que decía de las normativas. ¿Qué tipo de retos se encuentran al adaptarse a la diferente normativa de cada lugar y cómo logran adaptar ella a la misión que tienen como empresa? Es parte del desafío constante de hacer proyectos urbanos, ¿no? Y arquitectónicos. En cada lugar, cada país, cada ciudad tiene su normativa. Yo creo que ya está, se lo toma como dato, ¿no? En muchos casos trabajamos en lugares donde la normativa es realmente visionaria y apunta con flexibilidad o con norma muy bien trabajada a producir buena ciudad. En otros casos no hay norma y es un desafío porque hay que justificarla, y en otros casos la norma está tan anticuada que la dificultad es cómo hacer para destrabarla y promover proyectos de otro tipo, pero hemos encontrado los tres escenarios en muchos proyectos y bueno, se le busca la vuelta. Sí, de hecho en el currículum mencioné la diversidad de países, porque de hecho en cada país había varios proyectos y pues debe ser sumamente, aquí en México no hay normativas iguales en los diferentes municipios del país, ¿no? Casi ni de Monterrey, de la zona conurbada. ¿Cuál es el principal obstáculo común que presentan en este tipo de proyectos? Bueno, uno puede ser el tema de intereses desencontrados entre el ente público, ¿no? El gobierno y los privados, que termina no dejando que los proyectos se realicen, ¿no? Esa es quizás la dificultad más grande. Los proyectos que tienen escasa comunicación, digamos, con los usuarios también encuentran muchas dificultades, ¿no? El tema de proyectos que no se socializan bien, luego tienden a tener muchas repercusiones con el tema de que la comunidad se opone porque no entiende las premisas del proyecto o simplemente se opone a temas muy básicos. Entonces, creo que esos dos son los temas más difíciles de proyectos urbanos. Bien, bueno, pues terminamos con las preguntas. Aquí hay un buen número de futuros arquitectos, nuevos arquitectos y arquitectos que seguimos soñando con tener planes a tiempo, planes anticipados y de llevar este tema de la ciudad a la enseñanza. Todavía nos falta mucho por hacer ahí, estamos muy enfocados en cierto tipo de proyectos específicos
de arquitectura, poco en la ciudad. Te vamos a dar las gracias. No antes, le pido a Gilberto, tiene un pequeño reconocimiento y obsequio para ti, agradeciendo, paso la palabra, te agradecemos. Pues nada, darle las gracias a Pablo. Es para mí un honor entregarte en nombre de la Academia este reconocimiento, un pequeño presente como recuerdo de uno de sus tantos viajes a nuestro país. Muchas gracias por estar con nosotros, Pablo. Muchas gracias.